Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Mesa Cuadrada. Muchas gracias de verdad por su sintonía. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo a nombre del querido Javier Oliva. Le invito a que nos acompañe. Está en esta mesa Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, gracias. El maestro Pepe Ureña. Buenas noches. Y como siempre, Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo está, Hola, Luis Carlos? Gustavo. Hoy vamos a hablar de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. El Gobierno de la República ha lanzado, esto fue el pasado 23 de enero, esta estrategia que llevará a cabo el Consejo Nacional de Población. Nuestra invitada de esta noche es la secretaria general de la CONAPO, la licenciada Patricia Chemos Ruiz. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Qué bueno que Gustavo, estás aquí Vero, con nosotros. Pepe. Y antes de iniciar, como ya es costumbre, vamos a una cápsula informativa que hemos preparado a manera de introducción. Veamos. Los embarazos no planificados son uno de los retos para el desarrollo humano de nuestra población. Ponen en riesgo la salud de la madre y su bebé. Y en la gran mayoría de los casos alteran su proyecto de vida y reducen sus oportunidades de educación, trabajo, ingresos y superación personal. Alrededor de 380,000 nacimientos se registraron en mujeres entre 15 y 19 años de edad en el 2013. Esta cifra representa el 17% del total de nacimientos reportados mediante el sistema de certificación. Con relación al total, 3 de cada 1,000 fueron hijos de madres menores de 15 años. Nuestro país ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este alto índice en los niveles de reproducción en adolescentes es motivo de preocupación. Es por eso que el Gobierno de la República presenta la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. La institución al frente de esta estrategia es el Consejo Nacional de Población, la cual tiene como uno de sus objetivos reducir en 50% la tasa de fecundidad en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad para el 2030. Y que no hay embarazos. Esto es algo que también nos proponemos, que para esa fecha deje de haber embarazos en niñas de 14 años o menos. La estrategia considera a los jóvenes como sujetos de su propio desarrollo. Se fomentará en ellos las habilidades para que puedan definir sus metas a largo plazo con responsabilidad. Los varones también son parte esencial del ejercicio de la sexualidad responsable. En pocas palabras, tenemos que avanzar y erradicar la cultura machista que agrava esta problemática social. Los 8 ejes de la estrategia incluyen 90 líneas de acción, enfocadas a reforzar la educación, la salud, la prevención de la violencia y las oportunidades para que los jóvenes puedan tener un mejor futuro. La cápsula, Pati, buenas noches de nuevo, dice que somos el primer lugar en embarazos de adolescentes, en este club de la OCDE. Pero háblanos de las cifras de fecundidad en adolescentes. ¿Cómo estábamos antes y por qué hoy es un foco rojo? Inclusive el presidente habla de esto y lanza una campaña para cuidar a los chavitos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, gracias por permitirme estar aquí, permitirme también compartir los datos con su auditorio de esta gran estrategia. Efectivamente, como lo vimos en la cápsula, veníamos disminuyendo el embarazo adolescente hasta 1990. En 1990 se dispara nuevamente hasta llegar al 19.4% en 2012. Empieza ahí un grave problema de los 90 hasta el 2012 porque se va la información, no hay acceso a métodos de anticoncepción para los adolescentes, no hay una educación que les permita estar informados para saber qué es lo que te sucede, en qué momento estás preparado físicamente para tener tu primera relación sexual, para ser papá, etcétera. Pero es irónico, eso es la época del internet, de los correos electrónicos. Precisamente es lo peligroso. YouTube, es una locura eso. Rafael, que fue el niñito, el adolescente que habló el día del evento del presidente, dijo: yo pongo sexualidad en internet y me salen 22,000 resultados, 22 millones de resultados, algo así mencionaba. Entonces, pero es una información que no está con coladera, digamos, filtrada. Está de todas las formas posibles. Es por eso que uno de los objetivos, y si quieren más adelante hablamos, de uno de los objetivos es la corresponsabilidad. No es nada más responsabilidad de las niñas ni de los jóvenes, es también de los padres de familia, de los gobiernos, de los líderes de opinión, de las organizaciones civiles. De todos nosotros es responsabilidad informarlos e informarlos bien.
para que ellos tomen la mejor ¿Qué decisión. porcentaje? Números claros para Hoy tenemos ejemplificar? una tasa de 18.8%. Hoy tenemos 467,000 niñas menores de 19 años que son madres. De esas, 11,000 son madres de menos de 14 años. Es una cifra muy importante y es por eso que al principio de la administración del presidente Enrique Peña, hace 2 años, en 2013, el Consejo Nacional de Población comienza a lanzar la campaña, los spots famosos de en el amor nadie es vegetariano, la carne es la carne. Yo lo platiqué con mis papás, yo me quiero esperar. Yo no me aviento sin paracaídas. Exacto. Entonces, lanzamos esa campaña para que en voz de los chavos, los mismos chavos se dijeran, oye, pues cuidado, es un momento en el que no puedes ser papá. Y a raíz de eso se comienza a formar la estrategia. Medio millón para cerrar números, Sí, medio claro. millón Casi de medio millón. niñas ahora son mamás. Ver Ortiz. Oye, la estrategia, y a ver si nos amplías un poquito en qué consisten todos los ejes de acción, pero me supongo que además es un tema que involucra partes muy sensibles, es decir, no solo un tema de CONAPO, del Consejo de Población, hay un tema de salud muy importante, porque independientemente de que si quieren o no ser madres a esta edad, hay un tema físico, de salud, de riesgos físicos para las niñas, adolescentes, y hay un tema inclusive que toca el tema de responsabilidad penal, porque cuando tú estás hablando de que hay niñas, y que son 11,000 las que acabas de mencionar, de números redondos, de niñas menores de 14 años, difícilmente estamos hablando de una relación consentida, ¿no? Muchas veces habrá violencia, ¿no? Violación, abuso sexual involucrado. Matrimonios forzados. O, bueno, incluso matrimonios forzados ¿no? Que es increíble, pero en el siglo XXI todavía hay casos de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de cómo está integrada esta estrategia y si toca todos estos ámbitos? Por supuesto. Al iniciar la estrategia, al iniciar los trabajos de la estrategia en julio del año pasado, cuando el presidente instruye al Consejo Nacional de Población. ¿Por qué al Consejo Nacional de Población? Porque es quien dicta las políticas de población, quien hace que los programas sociales y económicos se adapten a las necesidades demográficas de este país. Hoy este país es distinto. No estamos como en 1970, que teníamos que reducir el número de hijos. Hoy nuestros problemas son varios: envejecimiento, embarazo adolescente, migración. Hay muchos problemas que tenemos hoy. Entonces, la liderea el Consejo Nacional de Población, y en esta función la Secretaría Técnica la tiene el INMujeres, la licenciada Lorena Cruz. Y con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres y el liderazgo del Consejo Nacional de Población, en la figura de su presidente, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, y con la Secretaría General, lanzamos la estrategia al reunir a todas esas dependencias que están involucradas con programas para adolescentes. Estas 90 acciones de las que habla el presidente son programas y acciones inmersos ya en alguna de las secretarías de salud, de educación, en INJUVE, en el DIF, en Sedesol, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en la Secretaría del Trabajo. Todas las dependencias que tenían un programa que se refería a los adolescentes están involucradas en esta gran estrategia. Y el propio presidente hablaba del machismo aquí en Latinoamérica. Luis Carlos Ugalde. Y este tema es un tema que se comparte con otros países de América Latina. ¿Cómo estamos en relación a los demás? Estamos peor, yo lo sé, pero está empeorando mucho más rápido que en otros lugares. Bueno, pues en México somos 121 millones 5,185 No, pues cómo no vas a millones ver. de... La titular de la CONAPO, la cifra exacta, 185, ¿verdad? yo siempre, 185, 188, 190. Tenemos una población enorme y nuestra tasa, al irse las políticas de población, ha crecido. Hay muchos países de América Latina que incluso ya tienen leyes que hacen lo que decía Verónica hace rato, que castigan a quienes abusan de las niñas menores de 14 años. Estamos trabajando, también hay un grupo que tenemos en la parte de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que compartimos con los países de América Latina y que como caso exitoso vamos a compartir la estrategia. Pero es un problema mundial, es un problema que se da en todo el mundo, el embarazo adolescente, y que lo tenemos que trabajar pues hoy desde aquí, pero hacia como una experiencia exitosa hacia América Latina. Si me permiten, voy a poner avisos y regresamos para seguir platicando con la secretaria general de la CONAPO, Pati Chemos Ruiz. Regresamos, prohibido cambiar.
Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega a tiempo. Estamos platicando con la secretaria general de CONAPO, este Consejo Nacional de Población, Patricia Chemos Ruiz. Qué bueno que está con nosotros. Pepe Ureña. Una pregunta, duda. ¿Es un problema cultural o socioeconómico? ¿Cuál es el sector social que está más involucrado en este conflicto de paternidad, maternidad prematura? Los adolescentes. Esta parte de la población de 10 a 19 años, que según la Organización Mundial de la Salud, nombra adolescentes entre 10 y 19 años. En México son 22 millones, casi 400,000 adolescentes en este rango. Y ese es el rango de población con el problema, pero el problema no solo es en ellos. En esta parte de la corresponsabilidad necesitamos involucrarnos, porque no estábamos involucrados, no solo el gobierno, los padres de familia, como decíamos hace rato, los líderes de opinión, los medios de comunicación es muy importante. En una parte de las acciones de la estrategia se tiene que trabajar con los medios de comunicación para transmitir contenidos de educación sexual y reproductiva que les permitan a los chavos tomar decisiones y no empujarlos hacia una conducta que todavía no están en edad ni física ni psicológica para afrontar. Había una pregunta que me quedó en duda, me quedó vagando. Es la parte de los adolescentes, es la gente, la sociedad pobre, la sociedad urbana, la sociedad rural, ¿cuál? Se agrava en la sociedad rural y ahí retomo de la pregunta anterior, la parte cultural. Hay matrimonios forzados, hay municipios en nuestra República Mexicana, en Oaxaca, en Chiapas, donde los matrimonios a los 10, a los 11 años a las niñas son normales. O que tengan hijos a esa edad es normal, es más, a los 14 ya tienen 3 hijos. Entonces, es un poco cambiar esa cultura y es una parte que CDI, por eso está integrada CDI también a la estrategia, está avanzando en sus programas para cambiar. Tal vez es lo que más nos va a costar trabajo y es una parte que va a estar casi al final de la estrategia, porque lo cultural es lo que más trabajo cuesta modificar. Pero sí, es un problema cultural, es un problema económico, es un problema social, o sea, es todo. Muy complejo, multifactorial. Sí, me parece que muy ligado a la pregunta de Pepe, y yo te preguntaría otra cosa. Hubo hace tiempo unas declaraciones de la Secretaria de Desarrollo Social que levantaron un poco de polémica, pero que me parece que tienen que ver un poco con esto o podría ligarse. Cuando decía que había muchas familias que por recibir mayores apoyos en los programas digamos, federales, ¿no?, y locales, tenían más hijos. Entonces, porque pues, en esa medida recibían mayores apoyos. ¿Hay una incidencia que se vea o que hayan ustedes detectado de que también esto abarca a lo mejor a las hijas, es decir, hacerlas que tengan hijos más pronto para que entonces de esa manera recibir más número de apoyos y que entonces en ese sentido tengas localizado, digamos, hasta a lo mejor geográficamente dentro del país zonas en las que se dé una mayor incidencia por esto? Sí, incluso se hizo un estudio en la parte del diagnóstico y toda esta integración, se realizó un estudio en los 400 primeros municipios de la Cruzada contra el Hambre para ver la tasa específica de fecundidad y de embarazo en adolescentes. Pero esta parte se liga al proyecto de vida. Si una niña de 12 años ve que su mamá vende gorditas en el mercado y el único proyecto de vida que ella tiene es vender gorditas como su mamá y ganar algo de dinero, pues a lo mejor embarazándose y accediendo a los programas sociales, a eso se refería la maestra Robles. Acceder a los programas sociales te hace tener poder en tu casa, porque por mí traen la despensa a mi casa, por este hijo o por el que viene o por el que viene. No es que las obliguen, es que es la única opción que tienen. Si a los adolescentes les damos las opciones que ahora están en esta estrategia y que están en la campaña de CONAPO, del proyecto de vida, de educarte, terminar tu educación obligatoria, en la parte de educación, por ejemplo, acceder a más becas, porque se van a ampliar las becas para educación a adolescentes, se va a tener forzosamente que las chicas embarazadas y madres de familia terminen su educación, se queden en las escuelas, ayudarlas y apoyarlas para que se queden en las escuelas a terminar su educación. En esta parte del proyecto de vida, entonces, te sigues educando, te sigues empoderando, sigues estando seguro de tu vida y entonces vas a tener al final, no que no tengas hijos,
porque también alguien me decía por ahí, estás promoviendo entonces que ya no tengan hijos. No es que no tengas hijos, que los tengas en el momento en que ya estés preparado física y económica para tener a tus hijos. A eso se refería tal vez la maestra Rosario, bueno, no tal vez, la maestra Rosario Gómez, porque está dentro de la estrategia y esta es la parte del proyecto de vida. Con tu venia, Luis Carlos, con tu permiso, quiero compartirles un video que trajo la propia titular de CONAPO, que es parte de la campaña que se ha lanzado y que inició del banderazo de salida el presidente de la República y está dirigida a los chavos y también a los papás y a toda la población. Veamos. Hasta el amor tiene sus pros y sus contras. Si no te informas, claro. En el amor también hay horarios. No te adelantes a ser papá. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida, tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Si quieres seguir con tus planes, actúa seguro. Un buen plan. Primero la escuela, ya después vendrán los hijos. Disfruta tu juventud, no solo 10 minutos de ella. Quedar embarazada debe de ser lo más bonito que le puede pasar a una mujer, no a una niña. No se trata de prohibir. Se trata de prevenir. Lo caliente no quita lo inteligente. se trata de esperarse, no de desesperarse. Si vas a ir a la fiesta, lleva globos. Si vas a entrar al ring, ponte la máscara. Aplica la Nini, ni me infecto, ni me embarazo. Protégete doble. Tú puedes elegir, hay varios métodos y son gratis. Yo lo platiqué con mis papás. Yo me quiero esperar. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Un lenguaje de chavos. Luis Carlos. Estos spots me parecen excelentes. ¿Dónde lo están transmitiendo? En televisión. Ahora una pregunta. A mí me parecen muy creativos, pero no me imagino que este mensaje llegue a una niña indígena, que es donde se presenta buena parte de este problema. Claro. Una parte de la estrategia, que es esta, que entra hacia los medios y que esta es la campaña de CONAPO. Esta es la segunda temporada de la campaña de CONAPO. El año pasado hicimos la primera en voz de los jóvenes, con frases para los jóvenes y fue muy exitosa. Esta es la segunda parte. En la parte indígena, por ejemplo, dentro de las 90 acciones de estrategia está el programa CARA de IMSS Prospera. Centros de atenciones para... centros de atenciones rurales para adolescentes. En este programa CARA, que el Seguro Social cubre casi todas las comunidades rurales, los mismos adolescentes y jóvenes se capacitan para ir y dar información a los adolescentes y jóvenes en las comunidades rurales. Porque, reitero, están muy bien hechos, pero lo que aquí están hablando estos jóvenes es una comunidad de gente que puede decidir, que va a fiestas, que tiene una vida urbana, de libertad urbana, moderna, pero buena parte de los que tienen este problema de embarazos no deseados no tienen esos accesos, ¿correcto? Claro. Para cada segmento, hay mensaje. un tipo de mensaje. Okay. IMSS Prospera va a lanzar unos documentos, unos trípticos, no me quiero adelantar, pero bueno, en una parte de las acciones de la estrategia es unos trípticos para las comunidades rurales en este programa de IMSS Prospera CARA, que es muy exitoso y que trabaja con las comunidades indígenas. Tenemos que trabajar en cada nivel, en cada lo rural, lo urbano, de distinta forma. Pepe Ureña. Hay una tradición que juega contra esta política, visto históricamente. Es el caso de comunidades indígenas, los mijes, los triquis, donde la niña nace y la ofrecen o hay un acuerdo de padres para casarla en cuanto llega a la adolescencia. ¿Se va a romper esa tradición? ¿Cómo la van a atacar, puesto que es así el respeto a los derechos indígenas, por una parte? Esa es una parte de la pregunta. Sí, usos y costumbres. La otra es también, allá en Oaxaca, en Chiapas, en muchos lugares, sobre todo del sur, los hombres pueden tener varias mujeres. Legalmente, o sea, por la costumbre, no se casan por el civil, pero tienen varias mujeres y con 60,000 pesos que le dan al papá, ya tienen derecho a la hija. ¿Cómo le van a hacer en este caso? En la parte de las 90 acciones, tanto en Mujeres como CDI, está trabajando una específica que es implementar en la legislación la... no violencia, no abuso sexual y no matrimonios forzados en esas comunidades. Es un trabajo que tenemos que hacer todos, como lo marca la corresponsabilidad, y los legisladores tienen que entrar en esa parte, desde que en lo rural sea que cuando llegue una niña de entre 10 a 14 años a tener un bebé, quien la atiende, quien la reciba, llame al Ministerio Público, porque eso como una persona que llega con una bala o con un cuchillo
se refiere a un delito, entonces se tiene que referir al Ministerio Público y eso lo tenemos que legislar. Y en la parte rural, a eso de los usos y costumbres de los matrimonios forzados o de la venta de niñas o de varias niñas para un solo hombre que aunque se use, pues en realidad la naturaleza indica que no lo es. Entonces, en una de las acciones específicas está InMujeres y CDI trabajando para influir en la legislación correspondiente. Y contempla el patriarcado y, por supuesto, el machismo. Contempla específicamente la no violencia, no abuso sexual y no matrimonios forzados para las niñas. Y como le decía el presidente, tiene que involucrar a los adolescentes y a los hombres. Muy bien. Voy a programar unos avisos y regresamos con la titular de el CONAPO, el Consejo Nacional de Población. Prohibido cambiar. Pati Chemor, la invitada de esta noche, comunica bien porque es colega, conductora, periodista, trabajó muchos años en el canal 34 de Mexiquense TV, canal hermano a Televisión Educativa. Luis Carlos Ugalde. Pati, platícanos de la política poblacional de México. Hace 25, 30 años había un gran temor de que estábamos creciendo mucho y se instrumentaron políticas de control natal que entiendo fueron parcialmente exitosas y se ha reducido la tasa. ¿Es un problema la tasa de natalidad en general del país? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es la política general de población? Como bien dices, bueno, en 1974 que se crea el CONAPO, el Consejo Nacional de Población en 1974, y que se crea la Ley General de Población, la primera y única hasta el día de hoy. El problema era que éramos muchos y que si seguíamos en ese crecimiento no íbamos a caber. Se crea lo de pocos hijos para darles mucho, etcétera, y se disminuye de 6.1 a 2, de 6.4 a 2.1, que es actualmente la tasa de promedio de niños, de hijos por mujer. En estos 40 años, la demografía de México ha cambiado. Ahora, en este bono llamado bono demográfico, en donde están los adolescentes y los jóvenes que son parte de México en un 9.2% de 14 a 19 años, en un casi 10% de 10 a 14 años, en un casi 10% de los adultos de 65 años y más, y el casi 59% de jóvenes, de población joven y adulta. En este panorama tenemos que trabajar con envejecimiento. Yo siempre digo, bueno, dentro de 15 años voy a estar sacando mi credencial del INAPAM. Tenemos que trabajar en migración, el problema de migración no solo interna, sino la que entra y todo eso. Tenemos que trabajar en el embarazo adolescente, que ya lo dijimos, y que vamos a llegar a 2030 a reducir la meta, esa es la intención. Tenemos el gran trabajo de aprovechar el bono demográfico, dándole a los jóvenes educación y oportunidades de empleo. Tenemos el gran reto, y está por salir, la Ley General de Población ya actual, en la que con varios académicos, con la sociedad civil y con el mismo gobierno estuvimos trabajando en algunos meses más, en un mes más. El secretario o el presidente estarán enviando la iniciativa de esta nueva Ley General de Población, donde está inmersa todos los matices para este nuevo México a las cámaras para que se apruebe. Y ya salió el Programa Nacional de Población en abril del año pasado, en donde todos estos programas políticos, económicos, se tienen que adecuar a la situación demográfica de este México que hoy nos refiere y que ya no tiene que ver con la tasa general de fecundidad de muchos hijos. Ahora estamos en 2.1. El grave problema que es el del embarazo adolescente nos hace que crezca un poquito, pero los chicos y los adolescentes tienen que entender que tienen que jalar su paternidad a un poco más. O sea, en realidad no importa que una mujer tenga 2.1 hijos, o tuviera 1.8, tuviera incluso 3. El problema es la calidad del Estado mexicano para darles oportunidades. Exactamente. Y tú puedas tener 3. Y yo tengo la impresión de que con estos 2.1... De que yo tengo 3 y tengo 3. El Estado mexicano no ha sido capaz en los últimos 30 años de darles oportunidades. Ese es el problema, no es cuántos hijos tienes. Exacto. Eso es lo que inicia
en la administración del presidente Enrique Peña. Todos estos programas, el programa que se acaba de anunciar de acceso a créditos para jóvenes para que creen sus empresas, el programa de vivienda para los jóvenes, de créditos de vivienda para los jóvenes, los programas de proyectos productivos para hay una parte de madres adolescentes, pero hay una parte para los jóvenes, el rescate de espacios públicos para que los chavos tengan arte, cultura, esparcimiento y puedan tener oportunidades en algunas otras áreas de su vida. Todo eso, todas esas oportunidades que se están dando desde hace 2 años para acá, es lo que nos está ayudando a combatir todos esos problemas demográficos que teníamos. Y que teníamos porque, bueno, con una ley que ya no obedecía a la realidad demográfica de México, con una política de población o de planificación familiar o de información que había desaparecido, que se había desdibujado, pues no podíamos organizar la política de población en México. Desde hace 2 años para acá se está organizando así. Última pregunta, a ver, Ortiz. No, parecería que, digamos, entonces el foco de preocupación ha cambiado. Quizá ahora ya no es como lo fue al momento de creación de CONAPO y de la ley, el número de gentes, de la tasa de crecimiento, sino ahora justamente qué hacer en términos de población con la mitad de la población que está en pobreza, por ejemplo, y la parte fundamental que está en pobreza extrema. Y en ese sentido, además del reto que tienen en reducción de embarazo adolescente, ¿qué otros retos enfrentan ustedes como Consejo Nacional de Población? Es decir, ¿qué otras metas tienen? Envejecimiento. Vamos a trabajar muy de cerca con el Instituto Mexicano del Seguro Social en la cuestión de pensiones, en la cuestión con salud, en la cuestión de atención, con vivienda, en la cuestión de espacios en la vivienda. No se pueden seguir reduciendo los espacios en las casas, puesto que con la cultura que no teníamos de deporte y las enfermedades que ahora tenemos o que vamos a esta generación hacia el envejecimiento va a tener, pues obviamente en las casas tendrán que haber sillas de ruedas, tendrá que haber captación de agua de lluvia para que haya servicios, tendrá que haber espacios más amplios para que los adultos mayores puedan resolverse. En salud tendrá que haber atenciones para la diabetes, para la arteriosclerosis, para las enfermedades que estamos trabajando. Toda esa política la tiene que trabajar CONAPO y decirle a cada dependencia hacia dónde tiene que focalizar los programas. Pues es que quizá nacen menos, pero ahora vivimos más. Entonces, exactamente. Vivimos la esperanza de vida aumentó. Y vivimos, además las mujeres vivimos 3 años más. Entonces, merecemos 3 años de viudas, ¿no? Entonces, nos hacen sufrir a nosotros, por eso viven más. ¿Esperanza de vida qué? ¿75 años? 77 y 79 y 78 76 para ustedes, 78 para nosotras. Pero además hay muchas mujeres que se dedicaron al hogar que no tienen pensiones, que no tienen seguridad social y que están pobres, solas y enfermas. Un tema apasionante sobre la demografía. Gracias, Pati Chemo, por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Vero, gusto darte. Gracias, Pepe Ureña. Gracias al doctor Luis Carlos Ugalde. Nos encontramos aquí en la próxima Mesa Cuadrada. Qué bueno que nos acompaña. Que descanse.